Disclaimer, este es el segundo recopilatorio de incidentes que hago junto a sus videos reales. Aclaro de entrada que no habrán screamers, pero los videos sí pueden llegar a ser algo inquietantes. Todos los incidentes fueron sacados de cuentas de TikTok, sus respectivos créditos los verán en alguna parte de este video y los links a sus perfiles estarán en la descripción. Surge la posibilidad de que llegue a la Tierra. Actualmente lo más que puede hacer es dañar las redes de comunicación o dejar a la humanidad sin electricidad por unos meses. La humanidad solo pasará unas semanas sin electricidad e internet. Seguramente solo serán unos días. Llega la fecha indicada. La humanidad ha extendido la tecnología basta que sea una parte necesaria para el diario vivir. Las conspiraciones afirman que el corte de electricidad e internet es un nuevo plan de control mundial. Surgen algunas iglesias diciendo que es el fin de una humanidad mortal y que esto es solo un paso más en la transición. Se desata el caos ante una tardía reposición de electricidad. Sin comunicaciones, las personas buscan los recursos necesarios para sobrevivir, egoístamente. Saqueos, incendios, asesinatos, masacres, asaltos armados, formación de grupos criminales. Las ciudades son territorio hostil. Caída de la economía mundial, rendición de las fuerzas policiales, desplegamiento de las fuerzas militares, ciudades principales rebeldes, países se preparan para lo peor, amenazas internacionales, estallido de la guerra, bombardeos aéreos, potencias mundiales deciden protegerse, detonación de la primera bomba atómica, se estiman 14 millones de muertes, invasión a gran escala a Norteamérica. Caída y reconstrucción del continente africano. Traición en la primera alianza. Caída de países europeos. Detonación de la segunda bomba atómica. Caída del continente asiático. Más de 3.000 millones de muertes. Colapso de la civilización humana. Espera, ¿deberíamos ser los únicos vivos? ¿Qué son esas cosas en el cielo? Eres un neoyorquino en los 80. Tu ciudad vive uno de los momentos más difíciles de su historia. Para relajarte un poco decides ir a un parque acuático durante tus vacaciones de verano. Te subes a una atracción con Ajax, ahí simulas estar en los rápidos, pero caes al agua. Ves un turbina. Contexto, en la década de los 80, hubo un parque en Nueva Jersey, durante más de 10 años en funcionamiento, hubo miles de heridos, las ambulancias del pueblo no se daba abasto. Solo hubo 2 fallecidos confirmados, pero los medios aseguran que fueron por lo menos 6. Vecinos y visitantes hicieron todo lo posible para cerrar el parque, pero el poder de quien lo construyó era muy fuerte, nunca pudieron frenarlo. Incidente, la electrocución de Jeffrey Nathan, en Exxon Park, 1982. Tienes un canal de exploraciones urbanas. Decides ir a explorar una casa supuestamente embrujada, que fue abandonada hace 20 años. Descubres que, rumores indican que 2 personas fueron ejecutadas ahí. Mientras te encuentras analizando el interior de la casa, escuchas un chirrido. Asustado, sigues investigando, mientras pides que, lo que sea que esté ahí, hasta que... Antes de irte, decides dar un último recorrido. La mansión embrujada, Outdoors Yard. Eres un creador de contenido chino que decide ir a explorar un teatro abandonado con tu amigo.
Comienzan a transmitir en vivo, para así aumentar la veracidad de lo que pasa. Dices, estas 2000 personas no pueden culparme, ¿o sí? Logran entrar, y sonidos extraños aparecen. 哎，我这是啥呀？我操你妈，是影吗？滚你妈逼！别动！哎，我操！我操你妈！我操你！啊！人！ Siguen explorando y las cosas se mueven descontroladamente. Las luces se encienden solas a pesar de que el lugar estuviera abandonado, solo para descubrir que... 哎，兄弟们，在上面！啊！ La exploración del teatro maldito. Ouros y ahora. Tus amigos y tú se encuentran aburridos. Y deciden ir a explorar una selva en Malasia. Comienzan a bromear sobre las leyendas locales. Y recuerdan la del Pontianak. Encuentran una choza abandonada. Y mientras la exploran, Leyendas y avistamientos del Pontianak. gente, no exagero cuando digo que se viene contenido de calidad, junto a los especiales de Halloween, incidentes animados y más. Un buen porcentaje no está suscrito y los invito a hacerlo. Si ya lo están, verificar que tengan la campanita activada para no perderse los estrenos. Siempre estoy en ellos. Eres un joven que vive en Estados Unidos, en un pueblo pequeño de Texas. Un día decides salir del pueblo, quieres relajarte un poco, así que vas hacia tu auto. Manejas con tu auto por la correcta larga. Te das cuenta que a tu auto se le está acabando la gasolina. Llegas a una gasolinera, y estacionas tu auto para que lo recarguen con gasolina. Mientras caminaba un poco, ves que hay como una casa con rancho que parece estar abandonado. Quisiste entrar a la casa, pero de la nada un hombre con motosierra aparece y te persigue. Corres apresuradamente. El sujeto con la motosierra te logra alcanzar. Sabes lo que te va a suceder. El caso de la masacre en Texas, se dice que fue por el año de 1957, el causante del caso se llama Ed Gein, quien fue condenado a cadena perpetua. Mientras tanto hay una saga de películas que está inspirada en el caso, quien el causante aquí es llamado Leatherface. No toda la saga es cierta como se dice en el caso, como por ejemplo Leatherface hacía de las suyas con sus víctimas con una motosierra y después los torturaba. Pero en el caso real, que es de Ed Gein, se dice que lo hacía mayormente con escopeta y después él los torturaba. Eres una mujer ucraniana que hace videoblogs para la plataforma de YouTube. Estás muy entusiasmada porque irás de viaje a Corea del Sur, ya que siempre quisiste visitarlo. Te subes al avión y piensas en hacer un videoblog en cuanto llegues. Finalmente llegas a Corea del Sur. Te pones feliz y empiezas a dar un paseo por sus hermosas calles. Decides aprovechar para grabar un vlog para tu canal de YouTube. Mientras grabas, te topas con un payaso con un aspecto un poco peculiar. Cuando te diriges hacia el metro, te encuentras nuevamente con el mismo payaso. Entras al centro comercial, te das cuenta que el payaso no aparece. Tiempo después, el payaso nuevamente se aparece cerca de ti. Así que vas hacia el guardia para decirle todo sobre el caso. Finalmente, de un momento a otro comienzas a correr para perder de vista a dicho payaso.
Incidentes, el caso de la mujer perseguida por un payaso.